Emilio, desde un punto de vista general, ¿qué determina que un producto alimentario pueda ser considerado o no parte de la dieta mediterránea? Bien, yo creo que es un problema, no digo un problema, pero sí una tarea bastante ardua definir lo que es la dieta mediterránea de una manera simple, porque hay muchas dietas mediterráneas, hay muchos patrones alimentarios en el Mediterráneo, sobre todo si tenemos en cuenta el Mediterráneo norte y el Mediterráneo sur, el Mediterráneo oeste y el Mediterráneo este. Es decir, que desde ese punto de vista es complejo, pero yo diría que lo que más nos tenemos que fijar para decir que un alimento es mediterráneo con una estructura alimentaria mediterránea es que todos los ingredientes que forman parte de esa dieta mediterránea sean ingredientes tradicionales. Aquí empieza otra definición, que es tradicional y que no es tradicional. Y hablo, por ejemplo, de que no solo sean tradicionales los alimentos y los ingredientes que se utilizan, que provengan lógicamente de la cuenca mediterránea. Por lo tanto, aquí quiero parafrasear un poco a mi amigo Fernando Rueda y decir que hay que tomar los alimentos del paisaje. Es decir, el paisaje nos va a permitir recuperar esos alimentos tradicionales del Mediterráneo que van a formar parte de la dieta mediterránea. Y por otra parte también todo lo que son los procedimientos, el procesamiento, la producción, es decir, el tipo de producción de todos esos alimentos que forman parte de la dieta mediterránea y cuáles son los métodos culinarios, los métodos de conservación, etcétera, típicos de la cuenca mediterránea. Es decir, que es un compendio de todo el considerar un alimento dentro de lo que es la tradición mediterránea. Pero claro, aquí llega el último, y con esto termino, la última parte de todo de la pregunta, y es un poco qué alimentos están dentro de la dieta mediterránea. Es decir, por ejemplo, si tenemos en cuenta que el tomate y el pimiento forman parte de la dieta mediterránea, pues lógicamente esos son alimentos que vinieron en un momento determinado del otro lado del Atlántico, ¿no? Tenemos productos fenicios, tenemos productos árabes, tenemos productos que vinieron con otras civilizaciones hacia el Mediterráneo, por tanto, ese cúmulo de alimentos procesados, producción y importación y, digamos, interiorización de esos alimentos dentro del patrón alimentario del Mediterráneo formarían parte de nuestra dieta mediterránea, una dieta que es un concepto dinámico y que no podemos establecer una situación. Ahora bien, lo que sí es verdad es que hoy en día la evolución de la dieta mediterránea, desde lo que llamábamos la verdadera o la tradicional dieta mediterránea, es la que de alguna manera se estableció aproximadamente a mediados del siglo pasado. Muy bien, Emilio. Pues gracias por esa aclaración. Creo que responde bastante bien a la pregunta. Simplemente una pequeña pausa. Antonis, I'm chatting you some tips about what the other speakers are saying, so suggest you check your chat at the screen so you can follow the conversation, okay? Thank you. Bien, siguiendo, y ya que estábamos precisamente en esto, eso, Emilio, que has contado, yo creo que es algo en lo que pues, prácticamente toda la comunidad científica está de acuerdo, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que en casos concretos, caso por ejemplo de que nos trae aquí hoy, que hemos querido reseñar en esta mesa, el caso del aguacate, hay también voces que están un poco en contra. Entonces, o en contra o al menos que difieren un poquito de este asunto, o al menos en los criterios. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle a Antonis por un artículo en concreto que escribe una compañera, una profesora que todos conocemos muy bien, ¿verdad?, de Grecia, que es la doctora Trikopoulou, en su artículo de transferibilidad de la dieta mediterránea, en la que además en el propio título dice qué es y qué no es dieta mediterránea, y que dice que hay muchas razones para pensar que el consumo de aguacate es saludable,
pero que no deja de ser un fruto, un alimento originario del sur de América y no un alimento mediterráneo tradicional. Entonces, yo le quiero preguntar a Antonis, y ahora voy a pasar al inglés, lógicamente, esto mismo que acabo de expresar en español. Antonis, you know the article of Antonia Tricopolo and called Transferability of the Mediterranean Diet to Non-Mediterranean Countries, and see, what is and what is not the Mediterranean diet. They said there are many reasons to think, and I'm reading, that the consumption of avocado is healthy. This food is a fruit originating from South America and not a traditional Mediterranean food. So, Antonis, I would like to know your opinion about this and to ask you, will this apply as well to, for example, to tomato or pepper? So, I think I understand where Professor Tricopoulos is coming from, in the sense that we all know the Mediterranean diet as the dietary pattern. So the dietary pattern has the pyramid that gives us an indication of specific food groups and how we are supposed to consume them throughout the day, throughout the month, throughout the week. We also know, and I'm a dietitian by training, so we also know that there is a specific nutrient composition in the Mediterranean diet, in the sense that it's a diet high in monounsaturated fats and low in saturated fats. I understand that in this concept, avocado, yes, it can be part of the Mediterranean diet as a healthy diet concept and as a healthy dietary option. I think what Professor Tricopoulos is trying to refer to is the fact that at the bottom of the pyramid, as it's now represented in UNESCO, we have the consideration of whether a food is part of the biodiversity of the Mediterranean. In this aspect, I think avocado is currently not, but I would agree with you and the previous speakers, tomato wasn't part of our biodiversity. So for me, there are more than one things if we want to consider something as part of the Mediterranean diet. First, we need to agree or to discuss whether the Mediterranean diet is something dynamic. Is it a legacy, much like a house that we inherit from our parents or our grandparents, and we are allowed to make adjustments and make it suitable for the present and the future? Or is it a static concept? If we say that it's a static concept and it's the diet that Ansel Keys documented in the 1960s, then avocado is not a part of the Mediterranean diet. I believe that it's a dynamic concept, and it should be a dynamic concept because we have many studies that came after the 7 countries study that showed that adherence to the Mediterranean diet is helpful for health and it's beneficial for health. And those are concepts that include novel foods and include things that entered the Mediterranean after the 60s. In that concept, I think avocado could be a part of the Mediterranean diet because, yes, it's easily added to the dietary guidelines for the Mediterranean diet. But my only concern there, especially when we talk about the agricultural production, is whether a new food, a new plant in the case of avocado, can easily be cultivated in the Mediterranean. Is it something that needs specific climate? Does it need much more water than we actually can supply in the Mediterranean? And also, the Mediterranean diet is a diet that we say it's the diet of the poor. And one of the reasons that it's beneficial for the region is that it's a dietary concept that managed to feed the people of the Mediterranean through wars and through serious disasters. Is avocado a food like this? So if we say it in one word, is avocado a sustainable food to be grown in the Mediterranean? If the answer is yes, I think that the avocado can have the future that tomato had a few centuries ago and become part of our proper and daily agriculture. If it cannot become a part of our daily agriculture,
then I'm a bit skeptical to say that this is a Mediterranean product. It's more a product that can be added to a Mediterranean diet under very specific conditions. Thank you. Well, thank you very much, Antonis. That's an interesting approach to this theme. So I will return later to this hydric problem, okay? But first, I want to ask Fernando Rueda another question about his experience, like in the history aspects, okay? So, Fernando, a la siguiente pregunta te la voy a hacer a ti, ¿vale? En este sentido, te he ido traduciendo un poquito lo que Antonis ha dicho, pero lo voy a decir también un poquito de voz, al menos un pequeño resumen, ¿no? Él dice que sí, que bueno, que puede entender la aproximación que hace en este artículo Antonia Tricopoulou en la medida en la que el aguacate es efectivamente un alimento saludable, pero bueno, claro, él coincide en que hay un aspecto dinámico a tener en cuenta en todo lo que es la evolución de la dieta mediterránea y por lo tanto sería una cuestión de dónde pone uno la chincheta, tanto a nivel temporal, es decir, históricamente es el aguacate un producto, es un producto mediterráneo o no, y también desde un punto de vista de la futura sostenibilidad, ya que el aguacate, pues como sabemos, tiene también estos inconvenientes de carácter hídrico, ¿no? Antes de entrar, le he dicho a Antonis que antes de entrar en este debate también, que tiene que ver con el apartado quizá más agroalimentario, ¿no? Te quería preguntar a ti, Fernando, como historiador, porque me ha parecido interesante esa aproximación que ha hecho Antonis. Te quería preguntar, ¿la dieta mediterránea es la dieta que tenían nuestros abuelos? ¿Es la dieta que Ansel Keys, en su estudio de los 7 países, identificó y digamos, hasta puso nombre? ¿Es por tanto la estructura de la dieta mediterránea la de primera mitad del siglo XX? ¿Esa sería la estructura? Un poco, si me entiendes, ¿dónde se pone la chincheta, ¿no? Bueno, creo que estaba diciendo que ese concepto es me voy a intentar centrar que estaré mejor. Es un concepto que habría que retocar. Yo, en principio, para mí, mediterraneidad es un término que siempre he entendido como un proceso evolutivo. Yo creo que se acerca bastante a lo que decía Xavier Medina, y me gustó mucho oírlo, ¿no? Para mí, mediterraneidad es algo que no es nada cerrado, no es nada restringido. De lo contrario, no se podría entender la cocina mediterránea hoy. Lo asocio a que el hombre no es el único animal que migra, pero sí es el único animal que cocina, y cuando migra se lleva su cocina. Y como ha dicho antes Emilio, no solamente se lleva sus alimentos, los que puede transportar, sino también se lleva las técnicas y la forma de cocina. Y lo que hace es cuando llega a un sitio, adopta y adapta lo que hay, más lo que le aporta. Generalmente, como dominador, impone además sus criterios gastronómicos. Entiendo que, para comprender mejor lo que tú me has preguntado, a mí me gustaría utilizar algo que inventó a final del siglo XIX, principio del siglo XX, Ferdinand de Saussure, aplicado a la lengua, y que luego ya se atribuye también a la historia, y que yo me voy a tomar la valentía de aplicarlo a la alimentación. Hablamos del concepto de diacronía y sincronía, que son dos puntos de vista diferentes pero complementarios. Veamos, según un enfoque diacrónico, esto es, a través del tiempo, sin línea de ruptura, ¿qué productos podríamos decir que son realmente propios de la dieta mediterránea, porque han nacido en el Mediterráneo? Pues yo creo que el 99% de los alimentos que hoy día entendemos como nuestros no lo son. Han venido de África, de Oriente Próximo, de Oriente Medio, de Asia y por supuesto también de América. Por lo tanto, desde un punto de vista diacrónico, no podríamos entender esos productos como mediterráneos. Exactamente igual, como diría Saussure, el castellano es un dialecto del latín en un momento que es evolución del latín a lo largo del tiempo. Sincrónicamente significaría partir y dividir el tiempo en espacios. ¿Y cómo es en ese momento concreto de la historia o de la lengua, en este caso de la alimentación, una época determinada? Según ese criterio, es decir, a través del tiempo, en un momento concreto, ¿cómo sería la alimentación en Andalucía, por ejemplo, en el siglo XVIII? ¿O cómo sería la dieta mediterránea hoy, según un punto de vista diacrónico?
pues sería con los productos que tenemos afincados en nuestra geografía mediterránea, en el momento presente, no sujeto, por tanto, al proceso histórico y sin atender a razones que lo motivaron. De hecho, es así como se adaptaron y se adoptaron los cientos de cambios que han sumado a lo largo de los siglos y de forma paulatina hasta asimilarlos como propios sin discusión de ningún tipo. Productos, técnicas de cocina y de recetas y de dichos productos que son el fruto de esos productos. El gazpacho tradicional, por ejemplo, al que llamamos gazpacho andaluz, no existiría hoy día posiblemente nada más que en zonas rurales si en los años 50 no se hubiese inventado la Turmix. Y sin embargo, porque yo no me imagino al 99% de las españolas o andaluzas dándole con la matraca, con el tornillo o el mortero para hacer el gazpacho. Sin embargo, todavía existe gente que dice que un gazpacho tiene que ser con el mortero. O sea, lo que no podemos es tener un concepto absolutamente, ¿cómo te diría yo?, cerrado, ciego, casi bueno, propio de la Inquisición. Esto es así porque lo digo yo. No. Hay que ser absolutamente abierto. Lo que decía Tretokópulos, estoy de acuerdo. ¿Qué es y qué no es? Eso se me diría qué es y qué no es. Si lo medimos desde un punto de vista diacrónico o un punto de vista sincrónico, estaría correcto. El aguacate, que es el tema que nos trae, del que yo espero hablar luego más concretamente, la trayectoria histórica para comprenderlo, desde un punto de vista diacrónico no es mediterráneo, desde un punto de vista sincrónico absolutamente. Y con respecto a la biodiversidad que hablaba Antonis, estoy de acuerdo, pero no debemos olvidar nunca que, por ejemplo, países más secos, con más problemas de agua que el nuestro, como puede ser Israel, lo tiene muy resuelto. Israel, el 100% de las aguas grises son regeneradas y son utilizadas para este tipo de procesos. Yo hablaba con alguien muy metido en este tema y decía que solo lo que Málaga Capital produce, se consideran unos 50.000 hectómetros de aguas grises regeneradas, que con ello haría suficiente para regar todos los aguacates que tenemos en nuestra provincia y básicamente en nuestra comunidad. Y por supuesto, esos 50.000 hectómetros van a parar al mar. Yo creo que en el siglo XXI en el que estamos, uno de los procesos que tenemos en esa sinergia de arreglar la biodiversidad pasaría por recuperar esas aguas grises y hacerlas nuestras. Por lo tanto, el resumen de todo lo que hemos preguntado sería si es histórico, desde un punto de vista diacrónico, la comida de las abuelas es distinta a la de hoy. Si es bisabuelas o tatarabuelas. Si es cercana, es igual a la de hoy. Tú hoy, Manolo, y querido público, no coméis un gazpacho igual que el de vuestras abuelas. Ese es el ejemplo que puse. Porque no os gustaría, porque está lleno de tropezones, porque no está perfectamente pulido por las Thermomix o las Turmix. Es decir, todo evoluciona. Evoluciona el proceso, evoluciona hasta el producto y la forma de cocinarlo. No sé si es suficiente con lo que te acabo de decir, Manolo. Me parece más que suficiente, es justo lo que esperaba de ti, que es casi una lección no solo de historia, sino hasta de lenguaje, ¿no? Me parece muy interesante ese símil que ha hecho, el crónico y el sincrónico, desde el punto de vista del lenguaje. Efectivamente, esto lo único que refleja es precisamente la complejidad de este tipo de cuestiones, ¿no? Y está muy bien explicado. Y en este sentido, pues ahora quiero hacer una pregunta que bueno, también a Rafael Moreno, ¿no?, que es la siguiente. Entonces, haciéndonos eco también, Rafael, me gusta tirar mucho como para este tema, como habéis visto, de cosas que he leído en artículos científicos o que he oído decir. ¿Qué encajaría entonces el aguacate en la dieta mediterránea? Porque en algunos círculos he llegado ahí, en algunos círculos incluso científicos, ¿no?, que podría ser de alguna manera una pijería, como la quinoa o este tema de las algas que están ahora tan de moda, que se están usando, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cómo encajaría el aguacate en la dieta mediterránea? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Parece que cuando hablo me pongo de pie y pierdo las piernas, pero bueno, sigo con el tema. Yo en primer lugar quisiera también apoyar prácticamente todos los argumentos que se han dicho hoy. Es decir, hablar de que un alimento pertenece a la dieta mediterránea
en singular, pues lo veo complicado, porque son las dietas mediterráneas, porque en cada punto, en cada lugar, en cada región, vamos a tener una forma de construir la alimentación, con unos patrones muy genéricos, generales, que yo creo que no entraríamos en el detalle de qué alimento entra y qué no. También iría a algo que dijo Emilio. Vamos primero a decir qué tiene que estar dentro, cuáles son los que consideramos que sí o sí tienen que estar dentro de la dieta mediterránea, y luego los dudosos empezaremos a verlos. Pero es que yo tampoco he visto esa lista más o menos exhaustiva de qué alimentos debemos de considerar dentro de la dieta mediterránea y cuáles no. Por lo tanto, partiendo de esa base de negarlo todo, es decir, de que no tenemos realmente un esquema de trabajo, que no tenemos un guión, que no tenemos un modelo, haría también otra precisión. Es decir, el aguacate puede ser un producto de dieta mediterránea en Málaga, pero puede que no lo sea en Turquía o puede que no lo sea en Atenas. Porque aquí se lleva cultivando desde hace mucho tiempo, puede estar más o menos introducido en el consumo de la población local, pero en el momento que te sales de ahí, pues ya resulta que no es tan conocido. Y el que estamos utilizando en otras partes de Europa y en otras partes del Mediterráneo es principalmente un aguacate importado. Por tanto, ya no es un aguacate, sino que es el aguacate producido en la cuenca mediterránea el que deberíamos de considerar si es o no es mediterráneo. Y el tema de que sea una pijería o no es una pijería, bueno, pues yo soy bastante reacio a las nuevas modas alimentarias en las que de repente aparece un superalimento y todos nos volvemos locos hacia ese superalimento. Primero porque ningún alimento lo es. Es decir, ningún alimento constituye una dieta. Un alimento es un ingrediente más de la dieta que puede aportar más o menos nutrientes, puede aportar más o menos compuestos de interés, pero no es la dieta en sí. Y por tanto, atribuirle a cualquier alimento, al que sea el que es un superalimento, yo creo que no es correcto. Y el problema es que nos gusta mucho, nos gusta el considerar alimentos nuevos, novedosos, pijos, como alimentos estupendos. Y ya no solamente por el hecho de que encaje o no encaje en nuestra dieta, sino por los efectos que tiene las repercusiones en los países que lo producen. Pues antes mencionaba la quinoa. Bueno, la quinoa está subiendo de precio en los países andinos, está subiendo de precio en los lugares donde las poblaciones habitualmente consumían este producto como un pseudo cereal, como un aportador de farináceas para hacer sus tortitas, para hacer su alimentación. Y resulta que como está más alto de precio, los agricultores lo están convirtiendo en monocultivo, y al convertirlo en monocultivo, el cultivo de subsistencia pues se está perdiendo. Es decir, ahora de repente cambia la moda y se deja de consumir quinoa, y se va a encontrar unos agricultores con un montón de quinoa que no van a saber qué hacer con ella, y han dejado de cultivar papa o han dejado de cultivar otro tipo de ingredientes. Y eso sobre los que producen, porque sobre los que no producen, imagínate el problema. Es decir, gente que no producía quinoa, pero que la compraba en el mercado a un precio asequible, resulta que se ha multiplicado por 10 o incluso por más el precio de la quinoa. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos cuando en el primer mundo, o en los primeros mundos, así dicho pedantemente, decidimos qué queremos y qué no queremos comer. En las campañas que se ha hecho contra el aceite de palma, pues que sepamos que tiene también un trasfondo social importante en los países productores. Por tanto, no deberíamos de tomarnos tan a la ligera estas pijerías de introducir un alimento y convertirlo en el santo grial de nuestra alimentación. Dicho esto, ¿es una pijería el introducir el aguacate? Pues no, yo considero que puede ser un ingrediente muy digno, muy saludable, y que, bueno, pues además, desde el punto de vista medioambiental, el tema hídrico, posiblemente en la zona de la que estamos hablando, no sea el principal problema, y hay formas de resolverlo, como ha dicho Fernando. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que ya hay muchas recetas que lo incorporan, no solamente en ensaladas, sino en otras formas de preparación, y teniendo en cuenta qué tipo de alimento es el que puede sustituir la dieta. Es decir, no es una fruta, aunque sea un fruto, no es una fruta y no lo vamos a consumir como tal. Sería más un componente para preparar salsas, para preparar ensaladas, y bueno, con un contenido calórico más alto que muchos otros vegetales. Partiendo de esa base, pues podría ser un componente perfectamente integrable en nuestra dieta.
Perfecto, Rafa. Disculpen el lag y que de vez en cuando salga corriendo, pero es que la verdad que estoy con dos chats traduciendo un poquito lo que vais diciendo también para que Antoni se esté al tanto y a veces pues es difícil de manejarlo todo. Vaya, si vuelvo a salir corriendo, que Fernando Rueda intente placarme, que es el que es más cercano. Muy bien, pues la verdad que también efectivamente, Rafa, has añadido, aquí vamos añadiendo cosas cada vez más interesantes. Bueno, hemos sacado el tema de la huella hídrica, yo creo que es también uno de los apartados, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría preguntarle a Emilio Martínez. Emilio, ¿es verdad que la huella hídrica del aguacate es mayor aquí en España que en América? ¿Y se podría disminuir esa huella, como ha dicho Fernando, como están haciendo en otros países, con aguas grises? Y sobre todo, y perdona que sean varias preguntas, pero yo creo que están todas relacionadas y las puedes contestar todas. ¿Esto solo pasa con el aguacate o pasa también con otros productos agroalimentarios? Bien, vamos a seguir. Yo antes de ir directamente a la pregunta, permíteme que haga alguna otra puntualización con lo que han dicho tanto Fernando como Rafa y como Antonis. Y es que hay el problema del aguacate últimamente que quizá ha dado con ese adjetivo de pijo o esos adjetivos que se han oído sobre el aguacate o como la quinoa, es que se le ha tachado ya de superalimento. Ha subido el precio porque ya es un superalimento que sirve para todo, que lo cura todo y que hay que estar comiendo aguacate todo el día. Es decir, que es una de las cosas negativas que se ha hecho el tildar a un alimento, que es un alimento con buenas propiedades nutricionales, pero un alimento más, igual que otro fruto, otra fruta. Tiene componentes buenos y por tanto es bueno consumirlo, pero en la cantidad adecuada. Corresponde a fruta y verduras, pues diariamente se puede consumir, pero no tenemos que consumir únicamente aguacate y dejar de consumir otra cosa, ¿no? Y luego también hay otra cosa, y es la patata. ¿La patata es mediterránea o no? Porque la papa, que vino también de América, pues muchos nutricionistas también dicen, las patatas son fatales, tienen un índice glucémico muy alto, con lo cual nos pone la insulina por los ojos, es decir, hay una secreción de insulina alta, etcétera, y casi la comparan con el azúcar desde el punto de vista nutricional, cuando la papa, por ejemplo, en Sudamérica es una fuente de proteína importantísima para muchas poblaciones. Es decir, que como veis, en el tema de nutrición siempre hay unos prismas de vista muy diferentes. Bien, yendo a la pregunta ya concretamente, pues sí, es verdad, la huella hídrica del aguacate es una huella hídrica alta, pero del mismo estilo que en los cereales, es decir, la cantidad de agua que es necesaria para 1 kilo de aguacate, pues es prácticamente igual, quizá un poco menor ahora, antes era mayor. Hoy en día la huella hídrica del aguacate se sitúa aproximadamente en unos 600 litros por kilo de aguacate, con lo cual, pues sí, una huella hídrica. El problema es que cuando nosotros vamos a hablar de huella hídrica también tenemos que ver la huella hídrica virtual, es decir, trasladar un producto que viene de una zona que tiene una huella hídrica determinada a otra zona con otra huella hídrica diferente, tenemos que ver ese viaje del agua entre un sitio y el otro. Por eso se habla de la comparación entre España y América en la producción de estos alimentos. ¿Por qué? Porque dentro de la huella hídrica hay lo que se llama el agua verde, que es el agua de lluvia, está el agua azul, que es la que utilizan los recursos hídricos del terreno, de la propia tierra, de manantiales, etcétera, etcétera, es decir, todo lo que es el riego. Y luego está el agua gris, que ya lo has citado tú, es decir, el agua que se contamina cuando se produce ese alimento, y las aguas contaminadas cómo se pueden utilizar desde el punto de vista del cultivo del aguacate. Por lo tanto, la huella hídrica es alta, correcto, puede ser semejante entre, por ejemplo, hay muchos estudios hechos en Chile, también en México. Aquí en España los agricultores se están moviendo bastante, han logrado bajar hasta esos 600 litros por kilo y están viendo cómo disminuir esa huella hídrica. Pero al fin y al cabo,
digamos que hay otros productos dentro de la dieta mediterránea que tienen una huella hídrica semejante y por tanto también hay que decir, por ejemplo, que el tomate tiene 53 litros por kilo, es decir, que el tomate tiene una huella hídrica que otro alimento comparable y sustituible con el aguacate y por tanto hay que tenerlo en cuenta también, es decir, que lo que ocurre es que se ha pasado de una producción mínima en los años 90 a septuplicarse la producción de aguacate como consecuencia de lo que dije al principio, de esa categoría de superalimento, de alimento gastronómicamente indispensable en cualquier plato, a un alimento que lleva muchos años, y ahora Fernando nos dirá, lleva muchos años aquí en España cultivándose en la costa mediterránea y que no se consumía o se consumía, porque yo soy de Granada y yo me acuerdo de pequeño, estoy hablando, yo nací en el 52, pues en los años 50 yo iba a Motril a bañarme allí al mar y me daban una tortilla de aguacate. Allí la tortilla de aguacate en cualquier barecito, en cualquier restaurante ya se ponía eso. Es decir que como se ve todo es relativo y hay un poco que desmitificar el aguacate y ponerlo en su verdadero papel que tiene dentro de la estructura mediterránea. Muy bien, pues gracias, Emilio. Ya que le has pasado casi tú la palabra a Fernando, porque es verdad que quizá pues Fernando nos podría esclarecer un poquito, si él lo sabe, la historia que hay detrás del aguacate, porque mucha gente, pues, como dice el propio artículo de Antonia, lo que dice es que el aguacate pues es un producto que viene de fuera y que bueno, que aquí no ha estado tanto tiempo, ¿no? Entonces, no sé, Fernando, ¿qué opinión te merece esto? Que soy de la misma edad de Emilio y que recuerdo también, y malagueño, y recuerdo perfectamente de pequeño haberlos comido, ¿no? Decía que Antonio llevaba razón en la medida en que es un producto americano. En lo que no lleva razón es en que hoy día sea exclusivamente americano. Mira, podría contaros muchas cosas, pero muy resumidamente, porque el tiempo nos ocupa, mira, hay un documento de viaje que realizó un tal Carolus Clasius, que era un biólogo, en el año 1563, fíjate que no estoy diciendo el siglo pasado, 1563, él encuentra en Valencia, tengo la documentación, si alguien la pide se la doy, un aguacate en plena floración. Esto es, un aguacate en floración tiene que llevar X años plantado, mínimo de 10 a 15 años como mínimo. Por lo tanto, estamos hablando de que a mitad del siglo XVI ya había aguacates plantados en Valencia. Miren ustedes, para que un diccionario utilice una voz, esa voz tiene que ser popular o conocida. Y el primer el primer diccionario que se escribe en lengua castellana, no es un tal diccionario, pues se le considera un diccionario que es el Tesoro de la Lengua Castellano-Española de Santiago de Covarrubias y Orozco de 1611, ya aparece el término aguacate perfectamente establecido como tal, como una fruta y que se da en nuestra tierra. Igual aparece en el siglo XVII y en el siglo XVIII constantemente. Miren, se me ocurre un ejemplo relativamente reciente. Por ejemplo, en el siglo XIX ya figura que se daba y se cultivaba perfectamente, y lo dice, tengo por aquí escrita la cita, no quiero equivocarme en nada. Me estoy refiriendo a la Enciclopedia Hispanoamericana Montaner y Simón del año 1887. Dice, después de describirlo, que es oriundo de las zonas cálidas de América, por supuesto, y que se cultiva perfectamente en Málaga, Valencia, Murcia, Tarragona e incluso Barcelona. Para mí, lo que yo quisiera dejar muy claro es que entendemos que se puede definir un alimento como propio solo o de la dieta mediterránea cuando es conocido y considerado como tradicional. El problema es que, ¿cómo consideramos que un alimento es tradicional? Sería válido para mí el término de la famosa canción, ¿no? O de canciones populares, dice que hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo, etcétera, ¿no? Pues realmente para mí es muy importante el sentido de familiarizar el producto. Yo creo que a veces como los políticos, los científicos, son muy proclives a generalizar un concepto y hacerlo, como decía Emilio, un alimento, y tú bien has nombrado, alimentos de estos maravillosos que nos curan hasta los años. Pues no,
realmente a mí me interesa el concepto de familiarización del producto. Si aparecen si Lope de Vega lo nombra en 1620, si aparece en la literatura constantemente en nuestra tierra, es porque ya es asiduo de nuestra tierra. En España hay aproximadamente 14.000 hectáreas de aguacate. El 80% de la variedad Hass totalmente asentada aquí. De hecho, todas las nuevas plantaciones tomaron como raíz propia, o sea, para poderlas adaptar, nuestros propios aguacates de nuestra costa. Producen entre 65 y 70 millones de kilos. En Andalucía hay algo más de 11.000 hectáreas, es decir, el 50%. En Andalucía el aguacatal, es decir, las tierras plantadas de aguacate, y esto sí para mí es importante, ocupa la tercera extensión después del olivo, por supuesto, y los cítricos. Si eso no es estar erradicado en nuestra tierra, y como decía Emilio, si no está vinculado ya a nuestro recetario, si no es que no lo utilicemos a diario para comer como una fruta, exactamente igual que el tomate, que es otra fruta, que hemos convertido en verdura para utilizarla en tortilla, en guisada, como vamos a ver después con Celia, en todo tipo de actividades culinarias por el pueblo, ya no hablo de la alta cocina, pues para mí, tanto el tomate como el aguacate, como cualquier otro producto que ha entrado, ha sido lentamente asimilado a lo largo de la historia. Lo que pasa es que ahora estamos en una nueva globalización muy rápida y parece que nos chocan muchos de los productos que entran y nos desnivelan para fijarnos si ese producto es, no es, debe ser, no debe ser. No podemos ser, como decía al principio o decía antes, no podemos tener un concepto de mediterraneidad cerrado y sin poros que nos permitan, como por ósmosis, que entren nuevas formas de entender la alimentación, porque entonces seguiríamos cocinando los gazpachos como en el siglo XVI. Estupendo, Fernando, pues muchas gracias. Esto bueno, ha sido bastante esclarecedor, la verdad, la respuesta. Pero a mí me sigue quedando entonces una duda. Yo, vamos, dudas ya con respecto al aguacate me estáis dejando muy pocas entre todos, porque es bastante claro y además ya esta mañana el doctor Berry también se le ha hecho esta pregunta y sí lo ha considerado, ¿no? Cuando alguien del público le ha preguntado sobre el tema y él pues estaba muy cercano a vuestra opinión, ¿no? Pero entonces voy a hacer una pregunta que os voy a dirigir un poco a todos, aunque le voy a dar, si os parece, la palabra a Antonis, pero creo que es una pregunta que sería ya el fin de esta mesa, la conclusión final de esta mesa, ¿no? Que es, ¿qué criterios entonces deberíamos de establecer para poder significar que un producto es o no es mediterráneo? ¿Vale? Voy a hacérsela a continuación a Antonis en inglés, ¿vale? Y si queréis, pues después de que él responda, os dejo un turno corto, ya muy rápidamente, para no pasarnos en el tiempo y dejar algo al público también, si quiere aportar o quiere preguntar, ¿vale? What should be, according to what we are talking, criteria to establish if a product is or isn't part of the Mediterranean diet? This is a very interesting question, and I will step a bit outside my role as a nutritionist, and I will remember the days when I used to work in the food industry before. For me, the question for this is why do we want to call something Mediterranean? What is the brand that we are using for? Because it's a brand. If we use it that way, it's a brand. If we want to use it as a brand, as the new brand for superfood, then I think we have problems. If a Mediterranean food is by definition healthy, I don't think that exists, and we cannot do that. So it depends on what do we want to say with a Mediterranean food to decide the criteria. To me, Mediterranean foods come under the Mediterranean diet, and the Mediterranean diet is something, is a dietary pattern in total. I understand that having something that is traditional or something that is historic may be important, but that doesn't mean that all our traditional foods are equally good for our health.
It's the pattern that makes them acceptable for our health. So we do use sweets. We have all these unhealthy, if we want to say, options, but under the specific pattern, they do not cause harm to our health. So we need to understand why do we want to identify something as Mediterranean. So to me, the criteria should be whether they fit in a diet, in the dietary pattern of the Mediterranean diet, and can, in a general context of the diet, promote good health, whether they exist in the Mediterranean, and we can discuss how back we would go. I think what we forget, and Rafael, I think, mentioned it very well, is we have to enter the concept of locality, and locality is a big part of the Mediterranean diet. Bananas are not typically a Mediterranean food, but they do grow in Crete for many years now, even a century. So we would find bananas in Crete, and I wouldn't tell the Cretans to stop eating bananas because it's a local traditional food. But then again, history is not the only way to go ahead. Just to give you an example, according to the EU, a traditional food is something that exists in a country for 50 years or more. So we are reaching very close to McDonald's being able to be called traditional with this definition. So we need to understand also how history will be complemented with other criteria, health, agriculture, and we need to understand all this locality, the promotion of biodiversity, and those are all the small things we need to somehow bring together to say that a food can be part of the Mediterranean diet and then be called Mediterranean. And that is if we define Mediterranean foods as the foods that fit inside the Mediterranean diet concept. Thank you very much, Antonis. Una vez más les pido disculpas por el pequeño lag al que me verán sometido porque voy traduciendo un poquito lo que Antonis va diciendo para el resto de la mesa, ¿vale? Muy bien, pues también les hago un poquito la traducción a ustedes para aquellos que no manejen bien el inglés. Antonis, la verdad que este acercamiento que acaba de hacer Antonis va a abrir aquí en la mesa un debate interesante, porque claro, él dice, ¿por qué querríamos llamar a algo mediterráneo? Tenemos que entender qué es lo que queremos conseguir cuando decimos que algo es mediterráneo. ¿Qué queremos? ¿Usarlo como una marca? ¿Es para automáticamente tildarlo de saludable? Entonces, en ese sentido, claro, él dice, bueno, es que realmente que un alimento sea tradicional no lo convierte automáticamente en saludable, por ejemplo. Y también pone otro ejemplo, dice, también hay productos que son que llevan mucho tiempo a lo mejor en nuestra tierra, y él ha puesto el caso, por ejemplo, de los plátanos, ¿no? Que pueden llevar 100 años y sin embargo, pues no, a priori no se considerarían dentro del patrón de dieta mediterránea, que es de lo que él habla, ¿no? De ese patrón. Y no estarían dentro de este concepto. Y me ha hecho un comentario que me ha resultado muy curioso y también interesante, que es que dice que, claro, si, yo creo que todos coincidimos en la mesa en esto, ¿no? Que la alimentación debe ser algo vivo y por lo tanto la dieta mediterránea debe estar abierta porque es algo vivo a nuevos productos, pero él hace una pregunta, dice, entonces, por ejemplo, McDonald's podría convertirse también en alimentación tradicional, ¿no? ¿Eso lo convertiría automáticamente en dieta mediterránea? Así que, bueno, efectivamente el debate está abierto, ¿no? Pero hay que poner criterios que definan exactamente lo son. Yo creo que va un poco, ha hecho la reflexión respecto, por ejemplo, de lo que decía también Rafael, ¿no? En este sentido. Y ya que lo ha hecho, voy a aprovechar para preguntarle la misma pregunta a Rafael. Voy a rogar a todos ya que seamos rápidos, porque si no, Celia, mi amiga Celia Jiménez, que viene ahora después, nos va a matar. Así que, por favor, ser todos los escuetos que podáis a modo de titular. Rafael Moreno. Aquí me tiene. Bueno, yo creo que esto hay que buscar un consenso, es decir, sería estupendo que de esta mesa pudiéramos sacar ya unos criterios para poner la etiqueta de Mediterráneo,
pero yo creo que esto es un debate que tiene que abrirse a la comunidad científica y a las personas que trabajan en el entorno de la mediterranealidad. Habéis puesto un nombre difícil de decir de un tirón. Y yo creo que hay tres elementos, al menos tres elementos fundamentales, que si queremos ponerle criterios, incluso de darle puntos, deberíamos de considerar. Lógicamente la tradición, historia, costumbre, gastronomía popular, llamémoslo como queramos, pero el que esté imbuido en el inconsciente colectivo de un pueblo en su forma de alimentarse, el tema de ser saludable, pues no podemos dejarlo atrás, porque de hecho de ahí parte en buena medida el concepto de dieta mediterránea que estamos utilizando en estudios como Predimed. Y ya en los últimos años ha entrado también uno de los elementos que creo que no podemos dejar atrás en la dieta mediterránea, que es la sostenibilidad. Es decir, crear un sistema de puntuación que tenga al menos estos tres elementos en consideración y un mínimo para poderlo asumir, una especie de Nutri-Score, que a mí no me guste, pero una especie de Nutri-Score, y teniendo siempre que no seamos como los franceses. Es decir, si vamos a hacer ese tipo de criterios, que dejemos un poquito la puerta abierta a excepciones que no cumplan la regla, pero que consideremos por sentido común que tienen que estar también en esa dieta mediterránea o que no deben de estar en esa dieta mediterránea. Manuel. Muchas gracias, Rafael. Espera, Emilio, te voy a dar el micrófono porque si no, no te va a oír nadie. Lo voy a quitar rápidamente a Rafa para que no haya problema y te lo doy a ti. Adelante, Emilio. Tienes el micrófono y ahora te escuchamos todos. Bien, yo solamente decir que estoy de acuerdo con Antonis y que un alimento para ser incorporado a la dieta mediterránea o al patrón alimentario mediterráneo tiene que ser un alimento saludable, que se produzca en el área mediterránea al menos unos cuantos años. El aguacate así es. Las hamburguesas no se cultivan últimamente en el Mediterráneo. Que sea procesado según los procesos tradicionales del Mediterráneo, que su cocina sea cocina mediterránea y que lógicamente entre dentro de lo que es la cultura popular, la cultura general del pueblo. Bueno, Emilio, ha sido tan rápido que no me ha dado tiempo a testearle, a ponerle el texto a Antonis lo suficientemente rápido. Pero bueno, ahora se lo escribo. Si quieres, Fernando, también intervenir, digo lo que tú has dicho, ¿vale? Me levanto para que no haya ningún problema. Pues, gracias, Fernando, pero... Nada, placer. Estás ya dentro del micrófono casi. Te puedes poner un poquito más atrás si quieres. Vale. Paso atrás. Ahí está. Vamos a ver. Ya te has pasado. Espérate, te doy el micro. Espera, ando un poquito para adelante. Nada, ya está. Ya lo tienes. Yo estoy en un 99% de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. El único problema, ya lo ha dicho Emilio, me lo ha quitado. La hamburguesa nunca he logrado plantarla, pero sí tengo muy claro que hablamos de producto, no hablamos de técnica alimentaria, ni de recetas de cocina. Yo puedo coger el aguacate o cualquier producto sanísimo de la dieta mediterránea, reconocido y establecido como tal, y destruirlo, alineándolo de cualquier tipo de cosas e ingredientes malsanos que hagan de ese alimento una estupidez gastronómica y, por supuesto, rechazable como dieta alimentaria. Sí tengo muy claro, y cada vez lo apoyo más, que la historia, como han dicho todos, la historia, la tradición, la cultura en torno, en este caso, al aguacate y a muchos de esos productos que históricamente se han ido asentando, es un proceso de, digamos, todavía las aguas están turbias, tienen que esclarecerse, tienen que reposar. Llegará el momento en que sean aceptados plena y absolutamente. El único problema grave que para mí tiene el aguacate es el problema hídrico, y si realmente se resuelve, tiene todo lo que tiene que tener. Es vegetal, es saludable, está históricamente asentado, culturalmente nuestro, y digamos familiarizado con nosotros. Por lo tanto, para mí Eso quieres que tú me vas poniendo las cosas facilitas para que se las traduzca Antonis, ¿eh? Te lo agradezco mucho, Fernando, sigue así. Nada, yo ya te dejo que tú traduzcas. Y a todo esto, gracias por habernos aguantado, al público que ha sido muy prudente. Muy bien, muchas gracias, Fernando.
Pues yo creo que ha sido, como era de esperar, ¿no? Ha sido un debate interesantísimo. Por mi parte, pues creo que efectivamente esto lo que viene a dejar claro, el tema de la dieta mediterránea suscita cierto debate en torno a los productos que la componen. Yo recuerdo que cuando el tema de la presentación de la candidatura a la UNESCO, una cosa era esto, ¿no? Que claro, la dieta mediterránea no es la misma dieta mediterránea tener Antonis allí en Creta que la que puede tener Fernando Rueda en Málaga, o Rafael Moreno en Córdoba, o Emilio en Granada. Fíjense que me estoy yendo muy cerca. Es más, entre distintos pueblos de Granada, me imagino que tampoco. No será lo mismo en Motril que en Sierra Nevada. Entonces, esto crea... Bien. Fernando ha dicho, perdón, porque cuando no tienes el micro no te está escuchando nadie, que está de acuerdo conmigo. Y esto es un hito que quiero que ustedes subrayen, todos los que están hoy aquí observándonos en las gradas. Pero, en fin, en definitiva, lo que sí me ha quedado bastante claro es que en general, yo creo que el aguacate, por lo que habéis dicho, es un alimento que al menos desde luego en lo que es la dieta mediterránea nuestra, la dieta mediterránea de aquí, puede ser considerado perfectamente ya como parte de la dieta mediterránea. Yo creo que así habría que considerarlo. Y lo que queda efectivamente, y eso abre un debate, es definir, porque vendrán nuevos alimentos seguro, de hecho ya está pasando, ¿no? Serán o no pijerías, como decía alguno, ¿no? Pero que es cierto es que la alimentación está cambiando. Nuevos alimentos, y yo creo que ahí, y Antonio ha sido ahí muy claro, ¿no? Cuando ha puesto estos ejemplos drásticos, ¿no? Que habrá que decidir qué es incorporar al patrón de dieta mediterránea, al menos a lo que podríamos llamar la dieta mediterránea del futuro, porque habrá cosas que sí, que no, y dará igual si son más tradicionales de algún sitio o no. No solo será ese el criterio, sino de todos estos que habéis dicho, que resumo un poco y que vuelvo a repetir. La salud, aspecto también tradicional, el aspecto histórico y tradicional, por supuesto antropológico, también hoy día, y yo creo que, decía Rafa, y hoy día también hay que ver el aspecto medioambiental, ¿no? Es que es fundamental, porque si no vemos ese aspecto, probablemente lo que no nos quedará en el futuro será precisamente dieta mediterránea. Así que, nada, no me voy a extender más, solo quiero agradeceros muchísimo. I want to thank you, Antonis, as well. I have to thank you, all the speakers. Quiero agradeceros que habéis estado en esta mesa redonda. Os aplaudo yo también y le quiero pedir al público también un fuerte aplauso, aunque sea desde aquí no lo vamos a oír, pero lo podemos ver para todos los ponentes. Muchas gracias.